La civilización egipcia se formó alrededor del año 4000 a.C. Se estableció al noroeste del continente africano, limitando al este con el Mar Rojo y al norte con el Mar Mediterráneo. En sus comienzos, antes de convertirse en una poderosa civilización, el antiguo Egipto estaba dividido en dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. Cuando el rey Menes dominó el norte, unificó la región y se convirtió en el primer rey de la dinastía de los faraones. Hasta el siglo XIX no se logró descifrar la escritura jeroglífica de los egipcios, por lo que las fuentes de información escritas sobre el antiguo Egipto eran únicamente los relatos de escritores griegos, particularmente uno llamado Heródoto. Este recorrió detenidamente el país, al que calificó como un don del Nilo. Sin embargo, solo se pudo elaborar la verdadera historia del Egipto antiguo después de que un sabio francés descubriera en 1823 el secreto de los jeroglíficos. La clave principal para lograrlo fue proporcionada por un bloque de basalto traído de Egipto en 1789 por un oficial de la expedición de Napoleón. Esta piedra contenía una triple inscripción en caracteres jeroglíficos o sagrados, usados generalmente en las tumbas o templos, en caracteres demóticos de uso popular y en griego. Por lo tanto, las tres inscripciones correspondían a dos lenguas, la egipcia desconocida y la griega conocida. Se trataba, por lo tanto, de hallar las palabras egipcias equivalentes a las palabras griegas para luego determinar el valor de cada jeroglífico aislado. Gracias a los trabajos de Jean-François Champollion, se logró remontar la historia del antiguo Egipto. El gobierno egipcio era una monarquía teocrática, es decir, que estaba desempeñada por una sola persona denominada faraón, cuya voluntad era omnipotente y era considerado como hijo de los dioses. Era el amo absoluto de todas las personas, el dueño de todas las tierras y de las aguas del Nilo. Todo el poder se concentraba en el faraón, que tomaba las decisiones en nombre de los dioses, por lo que no podían ser discutidas ni contradecidas. El faraón tenía una corte numerosa formada por los funcionarios, los nobles y los sacerdotes. Los faraones acostumbraban a elegir a sus esposas entre las mujeres de su familia y era corriente que se casasen con sus propias hermanas. A la muerte del soberano reinante, lo sucedía en el trono su hijo o hija en caso de que faltasen herederos varones. La sociedad del antiguo Egipto estaba dividida en clases claramente diferenciadas. Por lo general, en el nivel más alto de la jerarquía social se encontraban, aparte del faraón, el escriba real, los sacerdotes, los guerreros y los visires, cuya función era controlar los pequeños nomos o distritos, siendo el intermediario entre el faraón y los demás ministros. En la actualidad, el cargo de visir se podría relacionar con el del primer ministro. Las clases privilegiadas disfrutaban de una posición desahogada porque el faraón les concedía grandes extensiones de tierra en las que iban incluidos los labradores que las cultivaban en su beneficio. Vivían con gran lujo, rodeados de numerosos servidores prontos a satisfacer todos sus caprichos. Por su parte, las damas egipcias se complacían con un minucioso arreglo personal. Sus esclavas les ayudaban a pintarse el rostro y los labios, a perfumarse los cabellos con aceite y a pintarse las uñas. En las tumbas suelen encontrarse tubos con ingredientes usados por las mujeres egipcias para embellecerse. La tierra le pertenecía al faraón y él la distribuía para que la trabajen. La agricultura era la actividad fundamental de esta civilización. Se hacía a través de un sistema de regadíos en los que aprovechaban las inundaciones del río Nilo. Cultivaban trigo, cebada, lino, hortalizas y papiro. También practicaban la ganadería de caprinos y ovinos. A su vez, el intercambio comercial era importante para abastecerse de maderas y metales preciosos y de esclavos. Una parte de la cosecha era entregada como pago de impuestos para mantener a los nobles y el ejército. La contabilidad del producto de las tierras, que en Egipto se hacía anualmente de modo riguroso y por cuenta del rey,
exigía la intervención de personas expertas en el manejo de los números y que supiera además emplear la escritura. Estas personas eran los escribas que para dominar las complicaciones de la escritura egipcia requerían de una larga instrucción, generalmente adquiridas en los templos de la mano de los sacerdotes. La religión del antiguo Egipto era un complejo sistema de creencias politeístas y rituales que eran una parte integral de la sociedad egipcia antigua. Los egipcios adoraban infinidad de dioses, divinizaron todo, tanto los fenómenos naturales como los animales y las plantas. Básicamente, se trataba de proveer a los dioses de ofrendas para obtener beneficios, aunque también se podía hacer actuar a los dioses a través de la magia. Entre sus dioses más importantes se encuentra Ra, el dios del sol, que fue considerado por los egipcios como la divinidad más poderosa. Su culto poco a poco se fue imponiendo como el principal al punto de ser considerado el jefe de todos los dioses. La explicación de la creación del mundo se basaba en este dios. Él fue quien separó del caos primitivo el cielo y la tierra, el aire y el agua. Sus creencias en una vida de ultratumba explican el cuidado que los egipcios ponían a la conservación de los cadáveres. Para preservarlos de la corrupción, los embalsamaban convirtiéndolos en momias. La prueba más evidente de la perfección alcanzada por los egipcios en el arte de la momificación es el admirable estado de conservación de las momias encontradas recientemente en las tumbas egipcias, las cuales, al cabo de 3.000 o 4.000 años, aparecen casi intactas. Como vemos, durante miles de años, en Egipto se desarrolló una cultura sin igual a las demás civilizaciones de la antigüedad. Esta fue tan compleja como sorprendente y conocer su historia se vuelve una tarea atrapante. Sin dudas, todavía queda mucho más por aprender y descubrir sobre esta magnífica civilización.